Una luz en la oscuridad de un mundo lleno de demonios. Así fue como Carl Sagan describió la ciencia a través de nuestra historia. Una historia llena de guerras, violencia y destrucción, pero también llena de curiosidad y amor por el conocimiento. Y si hablamos de conocimiento, encontramos que se presenta de una forma muy diversa y valiosa, pero existen áreas particularmente fascinantes que nos deslumbran y nos dejan atónitos día a día. Una de esas áreas, y tal vez la más creíble y la más importante, la que se ha ganado un lugar especial por su afán de modificar nuestro entorno, es la ciencia, que cada día nos sorprende y hace que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir el mundo. Es justamente la ciencia la que nos permite hoy comunicarnos con personas al otro lado del mundo, viajar distancias antes impensables y descubrir mundos extraños alejados por millones de años luz. También es precisamente la ciencia la que nos reúne hoy con el fin de conocer, tal vez un poco más a fondo, la vida de uno de los pilares sobre los que se ha asentado el conocimiento científico, el gran Sir Isaac Newton. Me gustaría empezar diciendo que hay muchos rumores en estos días que afirman que Newton nació el 25 de diciembre. Esto es, en realidad, falso para nosotros teniendo en cuenta que usamos el calendario gregoriano, por lo que la fecha de nacimiento de Newton fue el 4 de enero de 1643, poco tiempo después del fallecimiento de Galileo, y su lugar de nacimiento fue Woolsthorpe Manor, una propiedad de la aldea de Woolsthorpe by Colsterworth, del distrito de Lincolnshire en Inglaterra. Su familia era puritana, por lo que Isaac fue criado bajo ese estricto pensamiento religioso. De niño, sus calificaciones eran las de un estudiante poco virtuoso, pero al tener un altercado con uno de sus compañeros de estudio, tomó la decisión de aplicarse y ganarle al mejor de su curso, lo que logró hacer desarrollando un gran interés en el área de las matemáticas. Tiempo después, al cumplir los 18 años, ingresó al Trinity College, institución asociada a la Universidad de Cambridge, la que sería su alma mater y testigo de algunos de sus más grandes descubrimientos. La verdad es que Newton poco asistía a las clases y prefería llevar a cabo su formación como autodidacta, por lo que sus notas eran muy discretas. No obstante, Sir Isaac pasaba muchas horas del día en la biblioteca estudiando y después de un tiempo conocía muy bien los trabajos de los grandes científicos de su época, como Kepler, Fermat y Galileo. No solo eso, el genio construyó el primer laboratorio en la universidad en donde realizaba experimentos. Una de las anécdotas más curiosas fue cuando una vez se le ocurrió insertar una aguja de costura en su ojo y frotarla solo por la curiosidad de descubrir qué pasaba a medida que se acercaba a la cuenca. De forma realmente sorprendente no sufrió ningún daño permanente, pero nos hace reflexionar hoy qué tan lejos llegaba su curiosidad. Poco después, en el año 1665, tuvo que retirarse durante 2 años debido a una epidemia de peste bubónica. Fue durante ese tiempo en la granja de su familia donde empezarían sus descubrimientos científicos más importantes. En 1666 Newton, con 23 años de edad, se hizo la pregunta que cambiaría su vida. De repente pensó en una manzana que caía de un árbol y divisó a través del atardecer la luna que se asomaba. Se preguntaba en ese momento cómo era posible que la manzana cayera hacia la tierra y la luna no lo hiciera. La visión fantástica de este evento ha permeado la cultura popular y muchas personas creen que la idea le llegó a Newton cuando le cayó una manzana de un árbol que lo golpeó mientras descansaba. Siendo muy rigurosos en términos históricos, hoy sabemos que eso realmente no ocurrió, pero algunos textos afirman que el mismo Newton usaba la metáfora para expresar sus ideas y él mismo promocionaba la historia. De su interés por la atracción de los cuerpos decidió realizar algunos cálculos geométricos y estimaciones sobre la velocidad de la luna, y llegó a un resultado que le pareció bastante ilógico, porque no coincidía, si bien se acercaba con las estimaciones de algunos astrónomos de su época. Más tarde retomaría el interés por el tema, pero por lo pronto lo descartaría. En el campo de la óptica había avanzado un poco más, había logrado mejorar el telescopio de Galileo usando espejos parabólicos con el fin de emplear la reflexión para concentrar la luz. Fue precisamente en el estudio de la luz donde Sir Isaac Newton empezó su carrera destacada en la ciencia, ya que en 1670 se le impartió la tarea de entregar un curso anual de lecturas que decidió serían del tema que había estudiado recientemente, óptica. Newton había realizado estudios sobre la luz blanca, dejaba que la luz entrara en una habitación oscura por medio de una abertura y que pasara por un prisma triangular. Fue allí donde descubrió que la luz al incidir en el prisma y proyectarse en un tablero mostraba un patrón en forma de arco iris en vez de verse como un punto luminoso. Había descubierto que la luz blanca surgía de la composición de varios colores y que era posible recombinarlos para obtener de nuevo el haz de luz blanca.
Posteriormente publicaría sus trabajos a través de un libro llamado Óptica. Durante la época, Newton empezó comunicación con la Royal Society, la prestigiosa sociedad científica, mandando algunos de sus trabajos y un telescopio que suscitó el interés de muchos de sus integrantes. Y para desgracia de él, el descontento de muchos otros, como un tal Robert Hooke del que hablaremos después. Los desarrollos matemáticos de Newton fueron también fascinantes durante esa época. Descubrió el teorema del binomio y recientemente había desarrollado un tipo de matemáticas diferentes que cambiarían nuestra forma de ver el mundo. Había llegado al cálculo. De forma simultánea en Alemania otro genio había llegado al mismo punto en forma totalmente independiente. Su nombre era Wilhelm Leibniz, y de él nos ocuparemos también en otra ocasión. Newton estaba en pleno auge intelectual. No obstante, en la mente de Newton, la pregunta de por qué la manzana caía a la tierra, y la tierra a la manzana, y por qué la luna no lo hacía, seguía haciendo eco. Parecía que el enigma seguiría sin resolverse incluso después de su muerte. No fue hasta 1678 cuando Newton retomó el interés en el tema de la gravitación, motivado principalmente por algunas cartas que había recibido por correspondencia con Robert Hooke, quien mencionaba el problema del análisis del movimiento de los planetas. Fue allí donde nació en realidad los estudios necesarios para el desarrollo de la ley de gravitación universal, de la correspondencia y múltiples correcciones entre dos genios. Lamentablemente, esta comunicación estaba lejos de ser cordial, ya que Newton había tenido grandes problemas con Robert Hooke desde que postuló sus trabajos en óptica. Robert Hooke había logrado grandes avances en la construcción de microscopios y se consideraba a sí mismo un experto en óptica para el tiempo en que Newton postuló sus trabajos sobre el mismo tema. Hooke también era un hombre orgulloso y de temperamento fuerte, así que no es de extrañar que los dos hombres tuvieran una rivalidad tan intensa. Tanto así que después de la muerte de Hooke, Newton eliminó cualquier referencia de la existencia de Robert Hooke, al punto que hoy no hemos podido encontrar ni un retrato confiable del científico, y que su figura ha quedado relegada pese a sus grandes contribuciones a la ciencia. En este punto hay que hacer una aclaración. Newton fue un gran científico, pero no muy tolerante con sus opositores, y vio en Robert Hooke un gran rival del que quiso deshacerse empleando su posición dentro de la Royal Society. Se sabe hoy que Hooke era un hombre muy inteligente, pero bastante inconstante, al punto que para Newton fue bastante fácil darse crédito por algunas de las ideas de Hooke. Sin embargo, fue esa asidua rivalidad lo que hizo que Newton trabajara incansablemente en el campo de la mecánica, y finalmente en el año 1687, con ayuda de su buen amigo Edmund Halley, publicó el que sería la cumbre de su obra, su creación magna, los 2 volúmenes de Philosophia Naturalis Principia Mathematica. En este tratado Newton utilizaría su gran talento con la geometría y las matemáticas que él mismo había desarrollado para anunciar sus leyes del movimiento en el volumen 1 y la gravitación universal en el volumen 2, resolviendo el gran problema que su enemigo no había podido y utilizando muchas de sus ideas en el proceso. De sus relaciones con los demás siempre se ha dicho que el genio estuvo interesado amorosamente solo en Catherine Stoddard, una amiga varios años menor que él. También se dice que pudo haber tenido orientaciones homosexuales, pero esto no ha sido confirmado. La verdad, sin embargo, es que Newton nunca se casó, y de él se decía que no era un hombre sensible a las pasiones y fragilidades comunes a las que todos nos vemos expuestos. Sus relaciones interpersonales estuvieron más marcadas hacia la rivalidad, y múltiples acusaciones de plagio como las que tuvo por parte de Leibniz y Robert Hooke. Tal vez la frase más acertada respecto al tema fue la que escribió en 1676. Si he llegado más allá es porque me he parado en hombros de gigantes. Empero, tiempo después, el gran genio había llegado al ocaso. Empezó a sufrir de crisis nerviosas, depresión y vivía aislado trabajando principalmente en campos como la alquimia y la teología. Fue precisamente esa obsesión de Newton por estos conocimientos no científicos que empezó a adquirir grandes cantidades de mercurio, producto de la búsqueda de la piedra filosofal. Además, se dedicaba incontables horas a la búsqueda de un lenguaje oculto en la Biblia, lo que hoy llamamos Cábala, que finalmente nunca pudo demostrar que existiera. De esta forma abandonó Cambridge. Una parte de la historia muy interesante y que ha tomado un estatus de mito es que Newton tenía un perro llamado Diamond, al que trataba casi como una persona y lo consideraba como muy inteligente.
Diversas referencias dan fe de esta información, y se dice que la existencia de Diamond fue conocida por uno de los pocos amigos que tenía Newton, John Wallis. Wallis aseguró que en una ocasión Newton bromeó con que el Khan sabía matemáticas y que había realizado 2 teoremas. No obstante, una travesura de su amigo fiel le costó al genio mucho tiempo de esfuerzo, ya que en una ocasión lo dejó a solas con una vela prendida en la mesa donde realizaba sus apuntes. Como era de esperarse, el perro terminó tropezando la mesa, y el lugar se incendió, destruyendo gran parte de los documentos en los que el científico llevaba trabajando 20 años. Se cree que en parte eso fue lo que motivó el inicio de su gran época de crisis. Incluso en esa época, azotado por sus demonios, existe una anécdota muy importante que vale la pena mencionar sobre Newton. En 1696, un matemático suizo, Johann Bernoulli, escribió un reto de 2 problemas para los sabios de Europa, dando 6 meses de plazo para resolverlos. De forma realmente sorprendente, durante el tiempo del plazo solo Leibniz había conseguido acercarse a la solución, pero no de una forma precisa. Transcurrido un año de su publicación, todavía ambos problemas que trataban sobre la braquistócrona no habían sido resueltos de forma satisfactoria. Fue por casualidad y de la mano de su amigo Sir Edmund Halley que llegaron a las manos de Newton. Fue entonces cuando el genio los observó, realizó la solución de forma concisa en menos de medio día y mandó la respuesta al día siguiente de forma anónima. Sin embargo, el matemático suizo rápidamente intuyó quién había resuelto los problemas y pronunció la famosa frase «Anquam ex unguen leonem», que vendría a traducir «Reconozco la zarpa del león». Damas y caballeros, Sir Isaac Newton. Tiempo después ocupó algunos puestos importantes como ser encargado del rey. Además fue parlamentario en Inglaterra, lo que no deja de ser curioso porque su única intervención fue «Perdón, ¿podría alguien cerrar aquella ventana? Hay una corriente de aire y se me puede caer la peluca». Luego fue director de la Casa de la Moneda e impulsó el restablecimiento de la horca para los falsificadores de moneda. Ciertamente no era un tipo muy tolerante con sus contrarios. También llegó a ser presidente de la Royal Society, en donde logró realizar una alianza estratégica con la Academia de Ciencias de París. Incluso fue nombrado caballero por la reina Ana de Gran Bretaña en 1705. Algunos de sus comportamientos más irracionales fueron explicados por el envenenamiento por mercurio. Finalmente murió mientras estaba dormido de causas aparentemente desconocidas el 31 de marzo de 1727 y fue cremado en la abadía de Westminster. De memoria póstuma, Isaac Newton escribió: «No sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión, me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de cuando en cuando una piedra más pulida y una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido». Entre las contribuciones de Newton a la ciencia encontramos las leyes del movimiento, la gravitación universal, la teoría corpuscular de la luz, la fricción, la ley de enfriamiento, el modelo de viscosidad de Newton de la dinámica de fluidos, el cálculo, el movimiento de los planetas y el heliocentrismo, la instrumentación, especialmente del área de telescopios, la teoría del color, la forma de la Tierra, la velocidad del sonido y la comprobación matemática de las leyes de Kepler. Y bien, este fue nuestro primer relato de la serie Luces de Ciencia. Con sinceridad, un tema apasionante, ya que nos permite conocer un lado más humano de la ciencia. La verdad es que nos quedó mucho por hablar acerca de Newton y sus contribuciones, ya que fue un personaje sencillamente increíble a pesar de su carácter irascible. A decir verdad, lo escogí porque me ayudaba a hacer una introducción sobre varios temas de los que trata el canal. El nuevo contenido pertenece a la serie de videos llamada El Renacer del Golem, un repensar de nuestra forma de ver la ciencia. Y expondremos lo peor del uso de la ciencia a través de la historia, que está nombrado en honor al famoso libro de Collins y Pinch, que para el que quiera leerlo es una reflexión muy interesante sobre el papel de la ciencia en nuestras vidas. Para el que no, podrá esperar, ya que retomaré el tema citando el libro con frecuencia y lo analizaremos a detalle. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a dejar su opinión en la caja de comentarios, suscribirse a esta comunidad y si le ha gustado este video comparta esta publicación y haga feliz a un amigo. En pantalla puede ver las referencias por si quiere profundizar en el tema. Un abrazo grande y estamos en contacto.